Cuando vamos nosotros a hablar de Ecuador, hay que recordar que Ecuador es un país pequeño en relación a nuestros vecinos, como el caso de Ecuador, eh, en el, en el sur con el Perú y en el norte con Colombia. Al estar limitando con estos dos países importantes, nosotros somos un complemento especial y somos también una buena oferta, inclusive una buena decisión después de visitar cualquiera de estos países o básicamente en la ruta de, de las Américas, donde puede incluir ingresar por Colombia y regresar al destino después de visitar Perú. De igual forma ingresando por Perú y luego saliendo por Colombia. La mayoría de clientes que nosotros hemos venido conociendo estos últimos años básicamente están interesados en conocer las culturas, los atractivos, los highlights de cada país en esta región de Centro Sudamérica. Y creo que es súper importante que empecemos a articularnos después de todo lo que está sucediendo. Aprovecho para enviarles un abrazo fraterno y pues muchas bendiciones a las personas que están participando de este webinar. Estamos realizando varios webinars con destino, ¿verdad? Ahora vamos a hablar de Ecuador. El día martes Fernanda estuvo hablando de Galápagos. Y pues nosotros tenemos varios lugares que hacemos una operación directa en los que podríamos tranquilamente adaptar una charla y una capacitación en base a destino. Si ustedes se fijan aquí en el mapa, el mapa está elaborado y este es un material que a ustedes siempre les va a llegar desde nuestro departamento de marketing o desde ventas, donde hemos tratado de poner lo más importante de Ecuador y ahí hemos utilizado colores como el color tomate, donde si ustedes se fijan van a darse cuenta que se puede observar a manera de highlights o de lugares más importantes las referencias de los lugares que la mayor cantidad de clientes están normalmente cotizando o normalmente están interesados porque ya tienen un buen posicionamiento, porque hay personas que ya conocieron el Ecuador y también porque hay muchas personas que aprendieron de que después de ir a Galápagos o antes de ir a Galápagos es buena idea aprovechar el estar por Quito, que es la capital, o Guayaquil, ¿verdad? Cualquiera de las dos nos sirven a nosotros como ciudades principales a la hora de realizar un viaje internacional, conectándonos con la capital o conectándonos con la ciudad más grande de Ecuador. Decía el otro día en una capacitación que es uno de los pocos países donde la mayor cantidad de habitantes no se encuentran en la capital. Y este es el caso de Ecuador, que a pesar de que Quito es su capital, la mayor cantidad de personas que habitan pues se encuentran aquí en Guayaquil. Bueno, entonces vamos a hablar de Ecuador y sus regiones, ¿verdad? Ya muchas personas lo conocen como el país de los cuatro mundos y nuestra promoción turística está enfocada a decir de que Ecuador es un país que tiene la posibilidad de dentro de un mismo contexto y de un mismo eh, país pueden encontrar cuatro mundos diferentes. Nosotros como Galápagos Center los llamamos cuatro ofertas, cuatro regiones y el día de hoy nos vamos a enfocar a hablar sobre las tres que están en continente, que sería la costa, los Andes y Amazonía. Y para poder hablar sobre estos lugares, lo que hemos nosotros realizado en el mapa, que ustedes ya lo recibieron o lo recibirán después de esta oportunidad, es, nosotros le llamamos mini lupas y lupas que sirven para armar programas con todos los highlights y los lugares más importantes de Ecuador. Quiero empezar hablando por la cordillera de los Andes o también conocida como la ruta de los volcanes. En este sector, nosotros vamos a encontrar que es en realidad este punto,
estratégico del Ecuador que permite que los climas se conviertan en diferentes ecosistemas y que la modificación del clima hacia la costa o hacia la Amazonía de Ecuador sea posible de encontrar infinidad de ecosistemas. En estos ecosistemas que nosotros podemos ver, en el caso de los Andes, nosotros podemos tomar en consideración Quito como capital, importante punto de referencia. Hacia el noroccidente, mucha gente conoce Mindo, y hacia la famosa área de Otavalo, donde la mayor cantidad de personas viajan después de hacer una visita al continente o una visita a Galápagos para hacer compras. Este es el famoso mercado indígena que tenemos en Otavalo. Entonces, bueno, estamos hablando de esta famosa cordillera de los Andes. Ecuador tiene 85 volcanes a lo largo de esta ruta de los volcanes o a lo largo de todo lo que sería la cordillera. De estos 85 volcanes, uno que deberíamos siempre tomar en consideración, porque muchas personas tienen el interés de conocer, es Cotopaxi. Cotopaxi es comparado con el Fuji en Japón. Este tiene 5.850 metros sobre el nivel del mar y es uno de fácil acceso. La gente puede básicamente llegar a este lugar desde Quito en aproximadamente 1 hora y media. Llegamos hasta la laguna de Limpio Pungo. Esta es una laguna que con buena suerte nos puede permitir inclusive ver al cóndor en buena temporada, y que es uno de los highlights que todas las personas después, antes o durante un viaje en Ecuador van a preguntar. Y por eso, si ustedes ven aquí, nosotros tenemos la Hacienda Cotopaxi, que es uno de nuestros programas. ¿Qué hacemos nosotros en la Hacienda Cotopaxi? Son cabalgatas y son actividades bajo el territorio del Cotopaxi, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que nosotros sugerimos hacer? Casi en todos los programas que nosotros hemos armado aquí, en las lupas que ustedes pueden ver, Ecuador Mágico, Ecuador Encantado y Ecuador Maravilloso, aparece Cotopaxi. Como les decía, es uno de los lugares que seguramente nos van a cotizar cuando estamos en la capital. Otro lugar que también aparece en la mayoría de nuestros programas o en las mini lupas es Otavalo, el mercado indígena que también ya les había mencionado. Pero importantísimo tomar en cuenta de que si estamos en Quito y nosotros tenemos la oportunidad de visitar estos sectores, hay que recordar que estamos muy cerca, y seguramente muchas personas que han estado ya en Ecuador o que han tenido la oportunidad de visitar recordarán la famosa línea ecuatorial, 0 grados. A 45 minutos de Quito, teniendo buen día, podemos salir básicamente desde el centro de la ciudad, tomar la avenida de la Simón Bolívar, y en 45 minutos, lo que antes eran 2 horas, podemos llegar tranquilamente al monumento de la línea ecuatorial o al Museo Intiñán, donde vamos a poder observar experimentos que nos van a ayudar a nosotros a entender un poco más sobre lo que sería el hemisferio norte y el hemisferio sur. Y entonces, en plena línea ecuatorial, nosotros podemos hacer estos experimentos. Uno de los más reconocidos y uno de los experimentos que mayormente la gente lo recuerda, porque cuando se logra hacer esto, les van a entregar un certificado de haber estado en el centro de la Tierra, es poder equilibrar un huevo de gallina en la cabeza de un clavo. Si se tiene suerte, pues nos dan un tiempo de 1 minuto, y cuando estamos aquí, las personas que han logrado eso van a recibir un certificado, y en su pasaporte también les van a poner el sello de haber estado en el centro de la Tierra. Lo mismo que pasa en Europa, en Greenwich más o menos, cuando la gente visita, puede ser comparado aquí a manera de una experiencia muy cercana a la ciudad de Quito. Entonces vamos a pensar un poco en que si estamos nosotros en Quito y vamos a realizar una experiencia, una expedición o un viaje hacia Guayaquil, para luego de llegar a Guayaquil complementar nuestro viaje a Galápagos, o si venimos de Galápagos, aterrizamos en Quito, podemos hacer esta ruta regresando a la ciudad de Quito para tomar nuestro vuelo internacional. Entonces, a lo largo de
Nosotros podemos observar, les decía, aproximadamente 85 volcanes son los que forman la cordillera de los Andes en Ecuador, aproximadamente unos 12 o 15 volcanes. Entre esos, Cotopaxi sería el primer punto, ¿verdad? Sería la primera parada que tendríamos. Luego vamos a continuar nosotros bajando hasta Baños. Baños es un lugar muy famoso y muy reconocido por la gente que le encantan los viajes de aventura, un poco el viaje, los deportes extremos. Aquí hay opción de hacer rafting, kayaking, bueno, todo esto lo van ustedes a poder ver ya en el desglose o el breakdown de nuestros programas, donde ustedes pueden escoger programas que están diseñados como tours diarios. Desde Quito podríamos hacer sin problema Baños en un día, sin problema Cotopaxi en un día. Inclusive cuando hablemos de Amazonía, ustedes se van a dar cuenta que hay la posibilidad de llegar a la puerta de la Amazonía en un día. Entonces Quito se convierte en una estrategia interesante para tomar decisiones a la hora de hacer tours pequeños, pre y post Galápagos o durante nuestra estadía en Ecuador, pero también puede ser parte del inicio de toda la aventura hacia la ruta, ¿no es cierto? Les decía Baños. Aquí la gente adora quedarse 1 o 2 noches porque tiene muchas posibilidades, incluso es un lugar para descubrirlo por sí mismo. Entonces lo que nosotros podemos encargarnos de sugerir siempre un buen hotel. Creemos que una de las mejores experiencias que tenemos aquí es Luna Runtum, ahora conocido como Luna Volcán, que es un hotel que se encuentra muy cerca del cráter de, del volcán Tungurahua, que es el que ustedes seguramente lo han podido ver en fotografías que se encuentra activo. Entonces la gente en la noche, desde su habitación, puede ver cómo este cráter está encendido cuando no tenemos demasiada nubosidad o cuando no está tan nublado, ¿verdad? Recordemos que estamos en el centro del Ecuador, el ombligo del Ecuador sería Baños, y este va a recibir por este lado humedad y por este lado todo lo que tiene que ver con la parte de páramo y el cambio entre el calor de la costa influenciando hacia acá y la humedad, imagínense, de la Amazonía. Entonces Baños es un lugar en el que nosotros, al igual que Quito, podemos decir que tenemos las 4 estaciones en un mismo día. Baños en la mañana puede parecer a la Amazonía con mucha nubosidad y lluvia, pero en la tarde podemos tener sol y se va a parecer mucho al clima de la costa, de la playa. De hecho, si nosotros escaláramos el volcán y pasáramos hacia la parte de costa, tranquilamente podríamos decir que nosotros podríamos tener una cabalgata o una expedición que nos permitan llegar, por ejemplo, a Santo Domingo. Hay opciones de llegar hasta áreas cercanas de los parques nacionales que están en la costa, haciendo 2 o 3 días. Pero bueno, esto no es lo que en realidad les quería comentar, sino que solamente para que se den cuenta las posibilidades. Y volviendo al hecho de que Ecuador es tan pequeño, podemos cambiar y variar entre Quito y la costa, Quito y la Amazonía, o Quito y la ruta de los volcanes, en 2 o 3 horas cambiar muy rápido, pero demasiado rápido y dramáticamente el sentido de naturaleza, el sentido de ecosistema. Es decir, en la mañana podemos estar en la mitad del mundo y en la noche podemos ya prácticamente estar descansando en la playa. O digamos que en la mañana fuimos al centro de la Tierra y en la noche ya podemos estar en un ambiente de rainforest o de bosque lluvioso, bosque nublado. También podemos hacer que en la vía de la misma vía de la mitad del mundo, pues nosotros aparezcamos en un bosque nublado, vía hacia la costa. Entonces, desde Baños, que sería nuestro ombligo en Ecuador, podemos tomar la decisión, y creo que es una de las mejores y las que nosotros sugerimos en nuestros programas, de ir a Lausí. Alausí es una población que se ha dedicado prácticamente al turismo del tren y Nariz del Diablo. La Nariz del Diablo es simplemente una elevación montañosa que tiene la figura a manera de una nariz, pero este lugar fue llamado así porque este fue el primer ferrocarril que Ecuador tuvo y que es catalogado como el ferrocarril o la línea de tren más difícil del mundo. Tanto así que la gente anteriormente incluso podía montarse en el techo del tren para hacer fotografías y experimentar esto.
Pero lo que sucede es que al tener que descender por la misma vía que vamos a volver hacia la UCI, en un precipicio que va a dar prácticamente al río, se tomaron decisiones y por precaución y obviamente las regulaciones se fueron ya prácticamente cambiando la manera y la logística de hacer la operación. Entonces venimos a la UCI con el objetivo de hacer la nariz del diablo, ¿verdad? Que sería en este sector. Siguiente día o en la misma tarde podemos continuar, llegar a Ingapirca. Ingapirca son unas ruinas incas que son parte del camino del Inca. Son unas ruinas que se podría decir que pues tienen mucha historia y tienen mucho que ver con los incas y el asentamiento de culturas ancestrales en este territorio. Hay muchas cosas que observar aquí, especialmente en el tema de arqueología. Y está muy cerca de Cuenca, entonces es interesante tomarlo en consideración cuando estamos nosotros viajando, porque desde Ingapirca a Cuenca tenemos apenas 2 horas. Entonces desde la UCI podemos llegar a Ingapirca, quedarnos una noche en Ingapirca o tomar la decisión de llegar en la noche a Cuenca. Todo esto para que ustedes vayan luego que revisemos nuestros programas, entendiendo un poco el porqué de estos lugares propuestos dentro de nuestras lupas. Obviamente nuestros programas y lupas como los que ustedes ven aquí van a tener la posibilidad de cambiar y de variar en días y en lugares y también dependiendo del interés. Somos muy buenos para adaptarnos muchísimo a los gustos de nuestros clientes, no solamente en el tema de experiencia. Al ser tan versátil el Ecuador y tener tantos lugares que ver, el cliente puede simplemente coger a manera de una pizza y decidir qué es lo que quiere poner en la orden del día y nosotros nos encargamos de crear este programa adaptándonos obviamente un poco a los tiempos entre punto y punto, pero cuando se habla de la ruta de los volcanes o la misma ruta que ahora también se conoce la del tren, se la puede realizar. Les digo por qué se conoce el tren, porque desde Quito podemos llegar muy cerca de Guayaquil hasta Daule en un tren que se lo conoce como el tren crucero. Para tener solamente una idea y como información, esto puede costar entre 1.700 y $2.000 dependiendo un poco el tipo de acomodación. Claro, son 3 noches, vamos a pasar por Haciendas, obviamente pasemos por Cotopaxi, en la ruta muy cerca del Chimborazo, y llegaremos hasta Durán, muy cerca de Guayaquil, para trasladarnos a la ciudad de Guayaquil y otra vez, lo que habíamos dicho antes, volar a Galápagos. Eso solamente como un dato adicional de que se puede hacer una experiencia un poco más para personas que quisieran viajar de pronto en el tren crucero desde el norte hacia el sur del Ecuador. Estábamos en Ingapirca, de Ingapirca vamos a viajar un tramo corto hasta Cuenca. Cuenca es la tercera ciudad más importante del Ecuador y aquí lo interesante van a ser los tejidos y telares hechos en alpaca, alpaca bebé muy finos, en realidad son catalogados como entre los mejores eh, en manufactura, ¿verdad? De calidad, son caros, obviamente, estamos hablando de que un poncho elaborado a mano puede costar entre 200 y hasta $500. También aquí tenemos una fábrica de sombreros de paja toquilla, de los famosos Panama Hat. Entonces tenemos los ponchos, tenemos los Panama Hat aquí y lo más increíble que yo creo que es interesante para la gente es recordar que si quieren comprar joyas, aquí hay oro. Muchas joyas hechas en oro. Tenemos dos valles que se llaman Gualaceo y Chordelec, muy cerca de Cuenca y que sirven para hacer excursiones al siguiente día. Conocer un poco las artesanías, como les decía, que se hace especialmente los ponchos que les hacen famosos a las personas que están haciendo este tipo de manufactura y este tipo de artesanías. Pues todo esto es creado manualmente, son cosas que ustedes van a poder observar el trabajo de señoras que posiblemente les puede tomar hasta 2 meses hacer los bordados a mano. En temas de oro incluso se puede mandar a hacer medallas, se puede mandar a hacer brazaletes con un poco de tiempo. El oro de este lugar va desde los 18 hasta los 24 quilates, inclusive oro blanco, y en este valle de Chordelec se lo puede observar como
la gente primero lo recibe en bruto y luego lo va transformando en diferentes joyas, ¿no es cierto? Si hay interés de conocer esto, si hay interés de comprar a buen precio, pues se lo puede incluir en la visita de Cuenca o simplemente pues tomamos la opción de ir al Museo del Sombrero de Paja Toquilla o el sombrero de Panama Hat, mal llamado Panama Hat, pero bueno, eso es otra historia. Y tener esta opción para combinar con nuestra visita de la ciudad más bonita y la ciudad más limpia del Ecuador. Se dice que en Ecuador la gente es bastante tímida. No sé qué tan cierto sea eso. Yo no me considero una persona que, que sea como que el estereotipo tímido en la ciudad de Quito. Pero la verdad es que en Cuenca ustedes van a encontrar la gente más amable. Y eso nos pasa inclusive a las personas que estamos viviendo en Ecuador, de que cuando vamos para la ciudad de Cuenca y no conocemos el banco o si necesitamos llegar a una iglesia, esta gente llega al extremo de tomarnos de la mano, llevarnos hasta la puerta del banco, a la puerta de la iglesia, dejarnos ahí, solamente por su gentileza y su amabilidad. Entonces, si ya les hablaron de Cuenca, eh, seguramente van a coincidir con esta información que les estoy comentando, de que Cuenca es una ciudad donde mucha gente de Estados Unidos específicamente ha tomado la decisión de venir a vivir, han comprado sus casas y han realizado aquí ya su vida. Una ciudad que vale la pena ver, llena de iglesias, llena de muchísima arquitectura. Es una ciudad que guarda todavía vestigios arquitectónicos del siglo XVIII. Se puede ver aquí mucho sobre la escuela quiteña, arte, y hay mucha manufactura que nos permite a nosotros entender un poco cómo esta gente fue desarrollando primero los telares, luego los sombreros y luego pues una de las ciudades más turísticas del Ecuador y que vale la pena ver. Desde Cuenca, ya nosotros prácticamente hemos cruzado parte de la cordillera de los Andes y desde Cuenca lo que les quiero hacer tomar en cuenta es que podríamos continuar hasta Loja. Mucha gente desde Cuenca también por la cercanía con la parte de Amazonía de Macas y Pastaza toma la decisión de hacer algo diferente. ¿Qué es el algo diferente? Loja, famoso porque existe la longevidad, personas con más de 100 años viviendo en este lugar, famoso por su bosque petrificado de Puyango, donde se dice que se pueden ver todavía huesos de dinosaurios y conchas gigantes de hasta el tamaño de un vehículo 4x4. Y las personas, gracias al agua, que tiene muchos minerales y entre esos oro, pues viven en una completa longevidad y pueden sobrepasar los 100 años de vida. Hay mucha gente que han sido entrevistadas, uno de estos estuvo en Récord Guinness incluso. Me parece que llegó a cumplir 109 años y es un lugar muy parecido a lo de la película del Hobbit, si alguna vez ustedes vieron esta película. Y cerca de aquí el parque que nos permite ver lo que les decía, los petroglifos y también el bosque petrificado de Puyango. Los que van al otro lado, hablemos de los otros que desde aquí, por su cercanía, tomaron la decisión de más bien irse para acá, van en búsqueda de algo que tal vez escucharon alguna vez ustedes, la famosa Cueva de los Tallos. Aquí se habla de que había gente que vivía bajo la tierra y se habla de que, bueno, todavía hay mucha información ahí por descubrir. Eso es una expedición de por lo menos 8 días para gente que realmente quiera y esté entrenada para hacer algo así. Pero como nuestros nichos de mercado son muy específicos y tenemos nosotros muchas variantes en la adaptabilidad de poder inclusive generar este tipo de expediciones, se los comento por si algún momento pues, podemos combinar algún programa o incluso por si tienen clientes que se parezcan un poco a esto con sus destinos propios, ¿verdad? Sabemos que, por ejemplo, hay países que ahora están nombrados como los mejores en observación de aves, pero pienso que Ecuador va a ser un complemento para estos porque hay aves que, a pesar de ser migratorias en Ecuador, son endémicas y entre estas podemos mencionar las que se encuentran en Galápagos. Entonces, hay mucha gente que puede considerarlo a manera de extensión. A mí me encanta mucho el concepto de vendernos como países juntos, tanto así como se lo realiza en Europa, ¿verdad? Yo decía el otro día en una charla
que la gente que viaja a Europa va a diferentes puntos. O sea, si yo voy a Europa, aprovecho para cruzarme de Madrid a Holanda, de Holanda me voy para, bueno, si es que tengo la posibilidad de ir a Inglaterra con la visa, ir a Inglaterra, etcétera, etcétera, ¿verdad? 3, 4 puntos, París, Francia, Italia. Y es algo así como creo que mucha gente va a empezar a considerar. Primero, destinos que nos oferten experiencias y decía que también nos solucionen esta nueva situación que va a venirse para nuestros clientes, seguramente que va a ser el que me solucione un problema. El problema más grande que todos vamos a tener el día de mañana cuando salgamos de aquí es esa reconexión con la naturaleza, esa valorización a las culturas vivas, esa oportunidad de poder realmente experimentar todo lo que nosotros como países y como destino ofertamos, pero también bajo un concepto de que, bueno, mi primer miedo es mi seguridad. Entonces, si nosotros logramos garantizar que cualquiera de estos lugares que nosotros proponemos en Ecuador o a nivel países de Centro y Sudamérica, si nosotros logramos que esta gente confíe en nosotros, tenemos la asepsia necesaria y estamos preparados, yo creo que va a haber muchísima gente que va a apostar por nuestras ofertas, ¿no es cierto? Entonces, por eso les comentaba lo de la Cueva de los Tallos, les comentaba lo de Loja, que no son programas que se venden demasiado, que nosotros nos pidan unas 10 veces al año, ¿no? En verdad es 1 o 2 veces en nichos específicos. De hecho, en España ya me lo habían pedido algunas veces como Cueva de los Tallos y también Loja como parque petrificado. No sé cuánto en otros destinos pueda parecerse o tenga similitud, pero me parece interesante mencionarlo. Porque lo que sucede en nuestros programas mayormente es que una vez que ya hemos nosotros arribado a Cuenca, hacemos un viaje por la ruta más rápida hasta Guayaquil. En Guayaquil, que es una ciudad y un puerto de los más importantes que tiene Ecuador, vamos a pasar una noche y estamos listos para tomar un vuelo de retorno, como les decía al principio, a Quito o simplemente desde aquí tomar la decisión de ir a Galápagos. Desde Guayaquil, lo interesante es que al volar de Guayaquil a Galápagos, nos va a generar una buena tarifa, ¿no es cierto? Más o menos 100, $150 menos de lo que costaría volar desde Quito. La mayor cantidad de vuelos que van a Galápagos vuelan desde Quito con un stop en Guayaquil antes de continuar. Es decir, que esta información puede ser útil e interesante para ustedes también. Otra cosa que también puede surgir aquí, nosotros somos países de Caribe, tenemos muchas playas en común, pero hay muchas personas que no tienen la oportunidad de viajar digamos, hasta Galápagos. Entonces aquí ustedes están viendo que tenemos uno que se llama Galapaguitos, un programa. Y este Galapaguitos es la famosa Isla de la Plata, que está saliendo desde el continente 2 horas hacia la Isla de la Plata y donde el ecosistema es bastante parecido al de Galápagos, con la diferencia obviamente de que no tiene las tortugas. Entonces se llama Galapaguitos porque el ecosistema es similar, hay muchas especies de flora y fauna, entre esos, por ejemplo, piqueros, se pueden ver ballenas en épocas específicas, obviamente no durante todo el año, y creo que en esto vamos a tener la similitud con algunos de sus programas también. Eso sería un poco hacer una especie de recorrido por la ruta de los volcanes, combinarlo con Guayaquil, si no me voy a Galápagos, hacer un poco de playa, costa del Pacífico y de aquí también desde el aeropuerto de Manta podemos tomar un vuelo directo a Quito o simplemente pues tomar la decisión de quedarnos un poco en la ruta del sol y volver a Quito por la costa. Más de 180 diferentes playas con diferentes temáticas, entre esas una de las más famosas que seguramente ustedes ya escucharon es Montañita, pero Puerto López, Puerto Cayo y la Isla de la Plata se prestan mucho para lo que se nos va a venir, que es este tema de turismo de sostenibilidad y de naturaleza. Eh, una de las cosas bonitas que hay acá es una laguna digamos, en el cráter de un volcán
se formó una laguna. El agua tiene mucho olor de azufre, pero existe un material volcánico, una manera de barro, que se utiliza para masajes y hacer exfoliación natural. Tiene un costo mínimo de $2 ingresar acá y está dentro del Parque Nacional Machalilla, que es este sector de aquí. Otro de los parques nacionales que Ecuador tiene como característica, ¿verdad? Recordemos que los parques nacionales son declarados así cuando tienen más de 1 millón de hectáreas como, como perímetro de tierra. Nos faltaría hablar de la zona de la Amazonía, ¿no es cierto? Aquí en la zona de la Amazonía nosotros tenemos algunas opciones y les voy a hablar rápidamente de la Reserva Faunística de Cuyabeno, donde el enfoque es llegar desde Quito en un vuelo hasta Lago Agrio y entrar en una canoa hasta la reserva, desde Quito hasta el Coca y entrar en una canoa por 2 horas a motor o a remo hasta el Parque Nacional Yasuní, muy famoso por el proyecto que teníamos del famoso Yasuní ITT. Y hacia el sur, nuestro lodge, nuestro hotel y nuestro programa especial con la comunidad de los Achuar, Achuar Lodge, en el mismo territorio de los Achuar, donde ya se desarrollan otros proyectos y otros programas. Ahora, Reserva Faunística de Cuyabeno, fauna. Yasuní National Park, fauna y cultura. Achuar Lodge, cultura y fauna. ¿Qué es lo que me hace a mí diferente o qué es lo que me hace a mí tomar una decisión de ir o no a un lugar como este? En realidad es que los clientes muchas veces ya conocen el destino por referencias, ¿no es cierto? Cuyabeno, para que ustedes tengan una idea, tiene un costo aproximadamente entre 90 y $120 por noche. Creo que eso es lo más importante hablar de esta reserva, porque luego ya el que quiera recibir información sobre una reserva faunística lo va a hacer específicamente por lo que quiere ver. Si son aves, pues habrá un checklist. Si son comunidades, obviamente vamos a hablar de que en Ecuador nosotros tenemos ahora ya 14 nacionalidades indígenas constituidas como nacionalidad y que tienen cada uno su propio idioma o dialecto. Entonces, si hablamos de 14, hay gente que viene por el tema del turismo comunitario y entre esos, el más famoso va a ser Napo Wildlife Center en el Parque Nacional Yasuní, donde una noche tiene un costo aproximado de $400 por noche, incluido el vuelo. Todo lo que les estoy hablando tendría incluido el vuelo desde Quito hacia la ciudad principal, la logística, alojamiento, alimentación, guías, entradas, visitas, equipos, etcétera, etcétera. Y son los más vendidos y los más reconocidos digamos, en la Amazonía del Ecuador. Este que es nuestra operación, voy a volver un momento al ombligo del Ecuador, a Baños. Está muy cerca de Baños, apenas a 40 minutos de Shell. En Shell tomamos una avioneta y esta avioneta nos lleva hasta Chuar Lodge. Si es que ustedes tienen el interés de ahondar un poco más sobre un programa como Cuyabeno, un programa como Yasuní o nuestro lodge que se encuentra en este programa o que está dentro de nuestra oferta como Amazonía y quieren una capacitación, quieren que nosotros les hablemos específicamente el por qué ir a uno de estos lugares, siempre estamos encantados ahora con las herramientas digitales de aprovechar el tiempo y que si existe el interés de conocer más, pues hagamos un webinar específico. Ya no sería por destino Ecuador, destino Galápagos, sino sería más bien por producto. Yo estoy tratando de darles a ustedes un global de las posibilidades y también entender un poco de que para nosotros una reserva faunística como el Cuyabeno es un programa de máximo 3 noches. Porque la reserva no tiene la dimensión que tendría el Parque Nacional y porque también el enfoque de la gente es abaratar precios y tener una idea de lo que es la Amazonía, ¿no es cierto? Y entonces aquí hay programas que pueden empezar desde $350 y terminar costando hasta 1,000. Pero Yasuní sí que es un parque nacional con, digamos, un buen posicionamiento y que lo mínimo que vamos a poder nosotros encontrar un programa de 3 noches es de $600 en una comunidad y a un nivel turista. Luego tenemos lugares que pueden costar, como les decía, tranquilamente $400 una noche
y que son muy reconocidos por su proyecto y por el tema de haber hecho emprendimientos con temas sostenibles, sustentables, biodigestores, manejo y tratamiento de aguas servidas y sobre todo el uso de energía alternativa. A pesar de que la verdad es que nosotros en Ecuador, aunque estamos recibiendo los rayos perpendicularmente desde el sol por estar en el centro de la línea ecuatorial, en la Amazonía y en el rainforest hay demasiada lluvia como para poder decir que es cierto que solamente manejamos los proyectos con el 50% de energía alternativa o fotovoltaica. La verdad es que es mitad y mitad, ¿verdad? Se recarga el 50% con combustible como diésel y el otro 50% ayudados de los días soleados. Hay días que, pues, al ser un bosque lluvioso, pues hasta 2 semanas podría estar lloviendo. Esto es importante porque mucha gente cree que nuestros proyectos mmm, sostenibles son llamados así por la energía implementada de paneles solares, pero la verdad y los estudios que se han realizado es que los rayos no penetran tan fácilmente en el sector de la Amazonía, ni siquiera hacia el sur, de lo que yo entiendo, se puede todavía manejar el 100% de paneles solares a esta escala. Y hablando un poco de HR Lodge, un poquito nada más, como les digo, esto es otro capítulo, esto es una capacitación completa, pues tenemos programas de 5 días, de 4 días. Lo que quiero que ustedes tomen en cuenta que aquí pueden vender un programa de 3 días y 2 noches. Acá se puede vender programas desde 4 días y 3 noches. Y acá desde 4 días y 3 noches hasta 8 días. ¿Qué es lo interesante de ingresar al territorio de los Achuar? Primero que esto no es un parque nacional y tampoco es una reserva. Esto es algo privado. Este territorio, para poderlo visitar, necesita sí o sí una avioneta. Las avionetas son de 3, 5 y 9 pasajeros, Cessnas de 3, 5 y Highlander de 9 pasajeros que nos permiten viajar por un periodo de 45 a 1 hora, 45 minutos, directo 1 hora si es que hacemos sobrevuelo para experimentar un poco lo que es una especie de brócoli gigante. Estamos hablando de casi 2 millones de hectáreas de territorio donde los ceibos o menté, que es el nombre del árbol en Achuar, tienen o pueden llegar a tener hasta 400 años. Aquí hay delfines, hay papagayos, pero lo más interesante es la cultura viva de esta gente que ancestralmente peleaba y cortaba sus cabezas a sus enemigos y se encargaban de tenerlas como trofeos de guerra. Pero como les dije, solamente les estoy dando una orientación general de qué es lo que nosotros hacemos y por qué hemos puesto los títulos en tomate para que ustedes vean un poco cuando van en el day by day o el día por día de nuestros programas, puntualmente van a encontrar estos lugares de los que en general les he venido conversando, ¿verdad? Aquí ustedes van a ver el ejemplo de uno de nuestros programas. Digamos que ustedes ya decidieron vender, en este caso, el Ecuador Mágico. Si volvemos al mapa, Ecuador Mágico es este pequeño. Entonces, en la información que van a recibir desde nuestros links o a través de correo electrónico, todo normalmente está subido en el Drive y permite acceder muy rápido a esto. Podemos enviarles así, o si a ustedes les interesa o requieren en Word, también tenemos el material listo en Word. Tenemos material con branding y sin branding, es decir, sin marca. Si ustedes necesitan este material, pues pueden recibirlo tranquilamente sin marca y sin contactos y utilizarlo. De hecho, lo que hemos tratado de elaborar en nuestros materiales es que se vuelva muy amigable y muy fácil de utilizar. Y aquí tienen el día por día del programa donde va especificando cada una de las actividades, lo que incluye y lo que serían adicionales, ¿no es cierto? En adicionales están las entradas, las propinas, que es básicamente lo que todos manejamos en un contexto de paquetes de destino. Aquí tienen ustedes el Ecuador maravilloso con su código, ¿no es cierto? Aquí ustedes tienen el código, código lupa 3, turista. Y igualmente tienen el programa, el día por día, el por qué tomar este programa, lo van ustedes a realmente poder interpretar viendo el mapa otra vez. Y siempre pueden volver al mapa y poder de esa forma, ¿cómo les puedo decir?
interpretar mejor, ¿no es cierto?, la propuesta que nosotros tenemos de destino o de lugar. Igualmente lo que incluye, lo que no incluye, en ventas nosotros tenemos una política de que normalmente cuando recibimos un correo van a ustedes a recibir una respuesta entre 2 horas y máximo de un día para el otro, dependiendo los mercados. Calapaguitos tiene su programa, es un paquete de extensión. Entonces, si alguien se interesa por la Isla de la Plata o Galapaguitos, tenemos un programa mínimo de 3 días, 2 noches que podría extenderse. Algunos amigos ya lo han visitado, ya lo han realizado y les gusta bastante como alternativa cuando aparentemente Galápagos se torna demasiado costoso. El viaje del Ecuador Encantado tiene un concepto enfocado a la ruta del cacao, a la ruta del chocolate que nosotros hemos ayudado al Ministerio de Turismo a realizar en los últimos años, contemplando el conocer el origen del cacao desde el cacao ancestral, que es una mazorca del tamaño de un maracuyá o de una granadilla, hasta poder ver la mazorca del tamaño original, preparar tu propio chocolate, degustar, probar un cóctel, probar un helado, hacerte un masaje, hacerte una mascarilla con cacao de muy fino aroma, de muy buena calidad y con el concepto donde las habitaciones van a ser preparadas desde el aroma, van a ser aromatizadas, van a recibir shampoo orgánico de chocolate, jabón orgánico de chocolate y todo el concepto de chocolate. Este es un programa de 2 o 3 días. Creo que la gente no resiste tantos días con tanto chocolate en la cabeza y por eso es que es nuestro programa en este concepto va entre 1 y 2 días. Y está dentro del Ecuador Encantado, donde ustedes van a poder visualizar cuando tengan ya el tiempo de revisar. También van a recibir una descripción de nuestros hoteles con los que tenemos ya alianzas estratégicas o inclusive hoteles que representamos. Este es el Hotel Inca Real en Cuenca. Espero que estén pudiendo observar las pantallas. Este es uno de los hoteles de experiencia que tenemos muy cerca del aeropuerto. Se llama Las Cuevas. La experiencia es dormir dentro de una cueva de cal que fue descubierta en una montaña, apenas a 20 minutos del aeropuerto de Quito. Si es que no queremos estar en la ciudad, vuelvo y digo, yo creo que muy pronto la gente va a tener esta tendencia. Gracias un poco ¿qué sería? Una percepción de nuestro mercado. Nosotros ya estábamos adaptándonos a este nicho específico de clientes desde hace unos 3 años. De hecho, hemos tenido grupos que aquí no solamente hacen eso, sino que también hacen temas holísticos, se presta para yoga, cabalgatas, vamos a una plantación de rosas, etcétera, etcétera. O sea, son muchas las alternativas que creo que al igual que ustedes tienen en sus países, pues se pueden encontrar o se pueden fusionar con los programas. Aquí está el que les contaba, que es Luna Runtum. Si ustedes se encuentran la piscina, se encuentra muy cerca del cráter, aquí. Entonces, desde aquí ustedes pueden divisar toda la ciudad de Baños, uno de los mejores hoteles para experiencia. En los Andes, una de las haciendas que utilizamos mayormente para nosotros realizar las cabalgatas y estar listos un día antes de hacer cualquier visita al Parque Nacional del Cotopaxi. Aquí tienen ustedes una presentación y les decía, esto puede ser una capacitación puntual de nuestros programas, de cómo está construida las cabañas, desde el tema de la cosmovisión achuar y de los achuar, conocer más sobre su cultura y el entender el por qué visitarlos. Voy a insistir mucho en que estos son los destinos que luego nos va a tocar vender, ¿no? Donde no puedes poner más de 20 personas, donde los subgrupos van a tener seguramente 9 personas por guía o que se presten para poner seguramente en el mismo territorio, en diferentes lugares de hospedaje, en división de grupos, ¿no? Nosotros hemos sido muy, muy meticulosos a la hora de hacer nuestra selección de programas y también de servicios, tratando de que lo más personalizado posible los clientes sientan de la mano. Quienes estuvieron con Fernanda el día martes en la capacitación recordarán que les decíamos que vamos a usar nuestro logo, si es que es necesario recibirles en el aeropuerto bajo el nombre de Galápagos Center, pero no tenemos ningún problema de hacer una representación tipo DMC o de brandearnos con su logo y recibirlos bajo su nombre. De hecho, en la página que ustedes ven aquí,
achuarlodge.com. Es una página branded que ustedes la pueden utilizar para vender esto sin ningún contacto directo con los Achuar, sino más bien que pasan solamente por este correo como información de programas, de circuitos y de otros detalles. Y la información general la da Galápagos Center solo y exclusivamente a las agencias que están comercializando generalmente estos programas. Eso sería un poco, lo traté de hacer súper rápido, como les dije, Ecuador es tan pequeño y tiene tantas posibilidades de adaptarse a un montón de mercados, a un montón de clientes. Me restaría igual comentarles un poquito sobre la posibilidad de ir rapidísimo desde Quito en 2 horas y media llegar a este territorio del Choco Lodge, la tierra del chocolate, donde se puede hacer con una comunidad quichua la experiencia de la comunidad, conocer mucho sobre la cultura, sus conocimientos ancestrales, rituales, visitas a cavernas sagradas y petroglifos, y también hacer la famosa terapia de la armonización con el cacao, conocer las plantaciones del chocolate y también tener ahí una ceremonia de cacao que va en base a una meditación. Lo mismo o similar lo hacemos cerca de Otavalo a manera de termascal con una pachamanca, que seguramente para muchos de ustedes es un término bastante familiar, donde nosotros cocinamos dentro de la tierra en un horno que se construye dentro de la tierra con piedras volcánicas, y mientras la gente está haciendo una meditación en grupos no mayores a 9 personas, la comida se está cocinando en la madre tierra. Todos estos programas que les menciono los tenemos escritos, tenemos matrimonios que se han adaptado a las necesidades de nuestros clientes en las comunidades quichuas, en las comunidades shuar, en las comunidades ashuar y en algunas otras temáticas, si es que sus clientes llegaran a pedirnos cosas como quiero casarme eh, al estilo de esta comunidad, o quiero que, por ejemplo, un grupo de chicos o un grupo de personas tengan esta conexión con la madre naturaleza y con la Pachamama haciendo un ritual de 1 hora con meditación de un termascal que le permite simplemente sudar un poco, respirar varios aromas que son romero y cosas que se va utilizando ahí con el guía espiritual que se hace cargo de esto y que estamos muy cerca, ¿no es cierto?, de la ciudad de Quito para volver y terminar con esto. Va a haber muchos lugares que seguramente ustedes tienen en lista como Papayacta. No sé si es que por ahí alguien tiene alguna pregunta, pero Papayacta son termas naturales que están en las faldas de la Antisana, en este sector específicamente. Cuando bajamos para el Chocolán, aquí está la Antisana, Tierra del Cóndor, Puerta de la Amazonía, y son aguas termales que se prestan para hacer un spa natural en 22 piscinas. Hay una parte que es popular, que cuesta como $7.50 el ingreso y que puede hacerlo cualquier persona llegando por sus propios medios, o hay otro sector más privado con varios hidromasajes y varios hidroterapias donde incluso se puede entrar a una caverna de agua muy, muy agradable y al final pues escoger o reservar un tratamiento de acuerdo a las necesidades de las personas después de haber ido a Galápagos, después de haber ido a la Amazonía o simplemente para relajarse. Y está apenas a 1 hora 40 minutos del aeropuerto. Hay gente que ha decidido quedarse ahí una noche y luego ir al aeropuerto para su vuelo internacional. Para mí ha sido un placer. Espero que la tecnología y la ciencia me haya permitido compartir con ustedes todas las pantallas que venía utilizando, que la información que les he podido transmitir esté clara, y si tienen alguna pregunta, estoy a las órdenes.